El Espíritu Santo fue enviado. Tiene múltiples razones. La primera razón es para permitirnos obtener la vida nacida del Espíritu Santo. Es para que obtengamos lo celestial. La vida que pertenece a Dios y a Cristo. Otra razón es que recibamos cierto don. Para servir a Dios. Servir al Señor. Otra más es que el Espíritu Santo viene. Él fortalecerá nuestra fe en el Señor, haciendo que nuestra fe en el Señor sea más firme, porque una de las mayores funciones del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo viene. Él dará testimonio del Señor Cristo, para hacernos comprender que Jesús es verdaderamente el Señor, tal como en Pentecostés. Año 33 del siglo I después de Cristo. El día de Pentecostés. Un grupo de apóstoles y discípulos oraban dentro de una habitación. Parece que quizás había más de 100 personas. Después de que oraron, el Espíritu Santo descendió. Entró en un grupo de hermanos y hermanas. El Espíritu Santo era como llamas de fuego en la frente de cada uno de ellos. Así que cada persona pudo hablar las lenguas de diversas naciones y etnias. Sabían hablar lenguas extranjeras. Por ejemplo, el hermano Heber no sabía hablar japonés. De repente pudo hablarlo. Por ejemplo, el hermano Lijubez no sabía hablar árabe. De repente pudo hablarlo. Esto es el Espíritu Santo permitiéndonos hablar cierto idioma. Más adelante, debido a que el Espíritu Santo vino. ¿Por quién vino? Vino por el Señor Jesucristo. Entonces, ese día Pedro dio testimonio diciendo: tenemos este tipo de don del Espíritu Santo, de hablar las lenguas de diversos grupos nacionales. Es por causa de Cristo. Justo se cumplió lo que dijo el antiguo profeta en el libro de Joel. El Espíritu Santo sería derramado. Así que, cuando el Espíritu Santo fue derramado, la gente creyó que verdaderamente Jesús bautiza a las personas con el Espíritu Santo. Así que el corazón de la gente para creer en el Señor Jesús se volvió más firme. Y tal como el Señor dijo, el Espíritu Santo les hará morar completamente en la verdad. Es decir, el Espíritu Santo nos hace más inquebrantables. Al creer en el Señor Jesús. En aquel tiempo, el Señor Jesucristo vino al mundo como hombre, aunque sus 12 apóstoles eran sus testigos. Pero la fe de este grupo de apóstoles en el Señor no era firme. Antes de que el Señor fuera sacrificado, mucha gente, en cuanto a los 12 apóstoles, primero, Judas Iscariote ciertamente no creía, y algunos otros apóstoles tampoco creían. Ellos también creían que Jesús era un profeta, pero no podían creer que Jesús era el Redentor. No podían creer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Desde una perspectiva de amor, seguían al Señor con dudas. Pero cuando el Señor fue matado, se cumplieron las profecías de la Biblia, y antes de que Judas Iscariote traicionara al Señor, el Señor dijo: uno de ustedes me traicionará. Cuando las cosas sucedan, sabrán que yo soy aquel de quien hablé. Cuando las cosas se cumplan, creerán que yo soy quien digo ser. Después, efectivamente Judas Iscariote traicionó al Señor. Y en cuanto a Pedro, antes de negar al Señor 3 veces, el Señor dijo: en verdad te digo, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Después, efectivamente, el gallo cantó 3 veces. Pedro negó al Señor 3 veces, hasta que el gallo cantó. Entonces Pedro recordó: en aquel momento, las cosas se cumplieron. La fe de Pedro en el Señor se fortaleció aún más. La venida del Espíritu Santo es para fortalecer a las personas en su fe en el Señor. Cuando sucedió con Pedro, efectivamente Pedro negó al Señor 3 veces, y después realmente se cumplió. Pedro se arrepintió y volvió al Señor. Pedro supo que Jesús era verdaderamente el Señor. Entonces, antes de que Judas traicionara al Señor, el Señor ya había profetizado. Cuando las cosas sucedieron, los discípulos creyeron: Jesús es verdaderamente el Señor. El Señor no había sido matado. El Señor ya había profetizado que sería matado el mismo día de la Pascua. Y además el Señor profetizó diciendo: 3 días. Resucitar después de 3 días. Resucitar al tercer día. Efectivamente se cumplió. Los discípulos creyeron. ¿Quién hizo que el Señor entendiera todo esto? Fue el Espíritu del Padre. ¿Quién hizo saber al Señor todo lo que el Padre Celestial haría? ¿Quién profetizó que Pedro negaría al Señor 3 veces? ¿Quién predestinó este asunto? Fue Dios quien predestinó que Pedro negaría al Señor 3 veces. ¿Quién predestinó que Judas Iscariote traicionaría al Señor? Fue el Padre Celestial Jehová quien predestinó este asunto. ¿Y quién predestinó que el Señor sería matado y resucitaría al tercer día? Fue el Padre Celestial Jehová. Por lo tanto, cuando todo lo que aún no ha sucedido es profetizado y luego se cumple, sabemos que verdaderamente quien está en el Señor es Dios Jehová. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo también profetizará las cosas por venir, haciéndonos entender en nuestro espíritu. Cuando se cumplan después, entenderemos que finalmente ha llegado nuestro verdadero servicio a el único Dios Jehová. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.